Muy bien, Rocío, buenos días. Pues lo primero de Buenos todo días. te quería preguntar, porque ayer anunciasteis que vuestro grupo parlamentario va a presentar mañana en la Asamblea de Madrid un plan de contingencia, o que le va a preguntar a la presidenta Ayuso sobre un plan de contingencia por un posible rebrote. Cierto. Es la misma pregunta que nosotros realizamos en el 20 de febrero. El 20 de febrero nosotros llamamos uno por uno a todos los consejeros preguntándoles qué plan de contingencia tenían para la llegada del coronavirus. Muchos de ellos pues no tenían ningún plan de contingencia, ¿no? Y ahora no queremos que vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Yo creo que a la mayoría de los gobiernos les faltó anticipación y lo que sería imperdonable es que ahora, si hubiera un rebrote, también falta anticipación, ¿no? Y yo creo que estamos ahora bueno, pues ejerciendo nuestra labor de oposición y nuestra labor también de presionar para que se hagan las cosas. Nosotros vamos a sugerir una serie de medidas que yo creo que son evidentes, que todo el mundo vio sobre temas que no se hicieron tan bien o que se podían haber hecho mejor. Y nosotros lo que queremos es que aprovechemos estos meses y aprovechemos desde luego el verano para, bueno, pues para tener material suficiente de EPIs, para comprar si hace falta respiradores, para mejorar la arquitectura de transmisión de datos al Ministerio de Sanidad en caso de un contagio, para tener claro cómo es las medidas que hay que tomar a toda velocidad si hay un rebrote en algún municipio de Madrid, ¿no? Para, bueno, responder a nuestros jóvenes cómo va a ser su próximo curso. Es que no saben cómo va a ser su próximo curso. Para aclarar cómo va a ser el teletrabajo, para aclararnos a los padres qué vamos a hacer si tenemos que trabajar y no tenemos colegio todos los días o no tenemos guarderías, ¿no? Y eso yo creo que son cosas que ya tendrían que estar respondiéndose. Y por supuesto, cómo vamos a reforzar las residencias para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en Madrid y en otros muchos sitios, pero en Madrid especialmente, ¿no? No podemos fallar y no podemos, por falta de estar centrados en un plan de contingencia, por estar dedicados a otras cosas, pues cometer errores que vuelvan a llevarnos a que por falta de material o por falta de UCIs o por falta de recursos, un anciano se vuelva a quedar a las puertas de una UCI. Ayer estaba hablando con un médico, un hospital grande, y me decía entre lágrimas que habían dejado a gente de 62 años en la puerta de la UCI, porque eran con un grado pequeño de obesidad y tenían otros pues con 3, 5 años menos y más delgados. Así me lo contaba y me lo contaba entre lágrimas. Y eso ha pasado en Madrid. Eso ha pasado en Madrid. Entonces, no puede ser que la Comunidad de Madrid, con el presupuesto que tenemos en sanidad, que son 8.000 y pico millones, no los tengamos dedicados a priorizar. Compremos respiradores, compremos EPIs y, por supuesto, no puede ser que la mitad de nuestros sanitarios estén infectados. Es que no puede ser. Entonces, esa es la prioridad absoluta. Todo lo demás tiene que pasar a un segundo plano. Entonces, nosotros insistimos en el plan de contingencia, sugerimos medidas, nos ponemos a disposición del gobierno para trabajar, porque ahora lo que se trata es de trabajar. Entonces yo creo que el plan de contingencia, más que enfocarlo como un reproche a la falta de anticipación, es estamos aquí, vamos a ponernos a trabajar, en qué os ayudamos, pero por favor que no nos vuelva a coger esto, ¿no? Que no nos vuelva a coger desprevenidos, porque sería imperdonable. Y todo apunta a que es probable que haya un rebrote, ojalá no exista, pero seamos prudentes, que nunca se arrepiente uno de ser prudente, ¿no? Antes de preguntarle por las residencias, que quiero que lo hablemos un poquito más, me gustaría preguntarle qué le parece, dentro de esta anticipación que estamos hablando, las medidas que se han estado tomando o que se ha filtrado, porque realmente ha sido una filtración, sobre las propuestas del Ayuntamiento de Torrejón de llevar a cabo test masivos. Hoy lo llevamos en Madrid Diario en portada y, bueno, no solamente dentro de nuestra nota se habla de ese plan del Ayuntamiento de Torrejón, sino que aparte pues contamos con opiniones de expertos que dicen que les parece una medida que es algo demagógica. No sé qué le parece a usted estas medidas, estas propuestas. Bueno, a mí me parece que cualquier iniciativa que esté encaminada y dirigida a dar seguridad a la población y a descubrir contagiadores, posibles contagiadores y a separarlos de no contagiadores, es una buena medida. Es una buena medida sanitaria y yo no la voy a criticar. Otra cosa es que la competencia sea de los ayuntamientos. Ahora bien, si la Comunidad de Madrid tiene las competencias para hacer esos test, pues póngase usted a hacer test.
monte esas carpas en todos los municipios de Madrid, que es algo que ya he sugerido yo hace 2 semanas. Lo vimos en Corea del Sur, lo vimos en Taiwán, lo vimos en Alemania también. Todos ellos montaron carpas, unos pasaban en coche, otros estaban en plena calle, donde se hacían test. Y la clave es el equipo de rastreadores. La clave ahora, para que estemos seguros en la calle, es que si hay un contagiador asintomático, se le detecte y se le separe. Porque si no es muy fácil que en una reunión de 20, como hemos visto en Lérida, porque 2 o 4 estén contagiados, acaben contagiados 20. Y eso es lo que no nos podemos permitir. Entonces, yo no soy partidaria de la fragmentación sanitaria y la fragmentación sanitaria nos lleva a que no solo tengamos 17 sistemas autonómicos sanitarios, cada uno distinto, cada uno transmitiendo datos de forma distinta, sino que ahora además los municipios digan, ¿y por qué yo no me puedo poner a tomar medidas de tipo sanitario? Entonces, yo no soy partidaria de la fragmentación sanitaria porque nos hace más inoperativos, nos descoordina, nos hace diferentes entre españoles, nos hace desiguales y ya el colmo es que seamos desiguales si vives en Torrejón a si vives en el municipio al lado. Pero claro, yo creo que también los alcaldes no se verían impulsados a eso si se estuvieran tomando medidas de forma expeditiva para asegurar que la población que está en la calle no esté contagiada. Entonces yo lo que invito es a la Comunidad de Madrid y al consejero de Sanidad a que se ponga a poner carpas de test por todos los barrios de Madrid para precisamente empezar ese plan de rastreadores. Y además separándolo de los centros de atención primaria, porque yo creo que ahora mismo los centros de atención primaria se está creando pues un conflicto entre los que vienen a hacer test y los que tienen que ser atendidos, que llevan meses sin ser atendidos, porque aquí hay gente que ha tenido un ictus o que tiene taquicardia o que tiene, o tiene que tener cualquier proceso o cualquier enfermedad crónica que tiene que ser atendido por su médico de cabecera. Y no puede ser que esté en la misma cola del que sospecha que está contagiado. Es un error. Y muchos de los centros de atención primaria no tienen el tamaño para hacer la separación necesaria y la circulación aparte, etcétera. Entonces, a mí lo de las carpas para hacer test me parece una medida que sería necesaria tomar por parte de la Comunidad de Madrid. Y ahora mismo lo que tenemos que hacer es dar seguridad a los que están en la calle de que van a poder trabajar sin riesgo de ser contagiados, porque es muy importante la seguridad sanitaria y la actividad económica, porque si no nos vamos todos a la ruina. Es que cada semana de parón nos cuesta un dineral a todos los madrileños, a todos los madrileños. Entonces, yo creo que es posible hacer las cosas bien, pero sobre todo lo que hay que hacer es priorizar las cosas que son importantes. Los test, desde luego, es una de ellas. Y si porque el municipio, porque si Torrejón de Ardoz se lanza a hacer test, la Comunidad de Madrid se lanza a hacer test, a mí me parece una buena iniciativa. Sus palabras me recuerdan un poquito a una de las conversaciones que tuve en una entrevista con el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, sobre la dicotomía que él decía que había creado la presidenta Ayuso en base a la sanidad y la sanidad económica. Estábamos hablando del paso de fase y yo ahora mismo me estoy preguntando si usted considera que este paso de fase ha sido acertado en el sentido de que Madrid estaba preparado o si ha sido quizás un paso de fase más bien realizado por el tema económico. Y en este caso, ¿cómo ve esta dicotomía entre una cosa y otra? ¿Qué se debería priorizar? Bueno, lo primero, el confinamiento es una medida que se toma para dar tiempo a los sistemas sanitarios a prepararse y no acumular gente en los hospitales. Pero no es una medida que elimine el virus. Es una medida que cuando nuestras instituciones no están preparadas, nos castigan a los ciudadanos encerrados en casa. Es una medida abusiva, porque realmente lo que tenía que pasar es que hubieran estado preparados, tenían que haber detectado los puntos de contagio antes, tenían que haber confinado puntualmente poblaciones más pequeñas y no teníamos que haber llegado a este estado de abuso que impone Sánchez de confinar España entera. Esto no ha pasado en todos los lugares del mundo. Y no es un tema de densidad, es un tema de, porque hay ciudades como Hong Kong que tienen 4 fallecidos y no han estado todos confinados. Entonces, es un tema de cómo hemos llegado tarde, hemos tenido que confinar a todo el mundo. Entonces, una vez que se produce eso, efectivamente haces un daño a la economía brutal. Y el daño a la economía es un daño que no es abstracto a la economía, es un daño que se hace a cada uno de los madrileños, a sus familias, porque se quedan sin trabajo, sin empleo, y al final
es un daño que si se puede evitar con otras medidas, pues deberíamos hacerlo. Todas las instituciones, ¿qué tienen que hacer? Tienen que poner todos los medios para no tener que confinarnos, para que podamos trabajar en condiciones de seguridad. Porque esa es la obligación de nuestros gobiernos. Y porque nuestros gobiernos lo hicieron mal, nos anticiparon, por eso hemos estado todos encerrados 3 meses. Entonces, lo normal es que estemos todos en nuestra actividad económica, no hay que elegir entre uno y otro. Esa disyuntiva solo se produce por un mal gobierno, por el mal gobierno de Sánchez que no supo avisarnos a tiempo, por no haber tomado las medidas, por haber cambiado de criterio, por habernos engañado, yo creo, al principio de la pandemia con los riesgos que había de estar en la calle. Si el mes de febrero se hubieran hecho las cosas bien y la primera semana de marzo no hubiéramos estado 3 meses confinados. Y esa es la diferencia entre unos gobiernos y otros. Entonces, yo no creo en esa disyuntiva. Yo lo que sí creo es en gobiernos que hacen las cosas bien y gobiernos que hacen las cosas mal. Los gobiernos que hacen las cosas bien no te obligan a colocarte en esa disyuntiva. En cualquier caso, no se sabe que a partir de ahora vamos a sufrir en España una crisis económica y ustedes en la Asamblea de Madrid han propuesto la creación de unos presupuestos de emergencia. Por lo que han dicho y que han repetido en varias ocasiones, estos presupuestos de emergencia se tienen que centrar en lo primordial, que sería la salud, la educación y el sistema social, si no me equivoco. Entonces, para ello defienden que habría que recortarse en gasto político y en los que mencionan en muchas ocasiones chiringuitos. A mí me gustaría, aparte de que me hablara de estos presupuestos de emergencia que proponen, que me declarara y que me comentara qué son para ustedes estos chiringuitos, que me hiciera una descripción de estos chiringuitos y si puede ser que me dijera claramente o me señalara claramente cuáles son los que usted considera que son los chiringuitos que habría que eliminar sí o sí de este sistema. Bueno, verás, la convicción de que tenemos que reducir gasto político no es a raíz del coronavirus, porque me habéis escuchado desde que entré a la Asamblea en agosto hablar de eso. Yo creo que tenemos una administración sobredimensionada y que además los sucesivos gobiernos que han ido entrando en la Comunidad de Madrid lo que han ido es creando más capas donde han ido colocando a los miembros de su partido. Y eso crea pues un hojaldre de muchas capas en que el que viene del gobierno posterior y del partido tampoco quita los anteriores, con lo cual se van superponiendo capas y capas y capas de gente que está ahí colocada que no sabemos muy bien qué hace, pero a la que se le paga un sueldo todos los meses que sale de nuestro bolsillo. Y hay un momento ya que el sistema no da más de sí. Y que lo que no puede ser es que quitemos recursos a sanidad, quitemos recursos a dependencia y quitemos recursos para educación, que es fundamental, porque tenemos que pagar a políticos que están colocados, a políticos que resulta que se han quedado fuera de la lista del Congreso, a políticos que resulta que se han quedado fuera de concejales, a políticos que les buscan a medida un puesto. Entonces, eso es lo que no puede ser. Y a eso me refiero sobre todo con el gasto político, ¿no? Y luego hay una segunda cosa que son asociaciones, subvenciones a chiringuitos. Chiringuitos ideológicos. Chiringuitos ideológicos que pueden ser de uno o de otro ámbito del espectro político. Pero lo que no puede ser es que creemos continuamente nuevas estructuras para colocar a gente, ¿no? No podemos estar creando nuevos observatorios. La semana pasada creaban un observatorio de justicia y competencia. Oiga, ¿de verdad cree que en este momento que estamos es necesario crear un nuevo observatorio con más gente colocada? Yo creo que no. Y esa superposición de capas hace que nos volvamos también muy poco operativos, porque nadie sabe quién se tiene que encargar de cada cosa. Por ejemplo, comisionados. Comisionado de bienestar animal, comisionado de cambio climático, comisionado... Oiga, si ya tenemos una consejería de medio ambiente que se puede encargar del tema de clima, porque tenemos que crear un comisionado con sueldos de más de 80.000 euros al año. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hace falta esa superposición? ¿Había que colocar a alguien en esa posición? Incluso, mire, tenemos una consejería que lleva interior y víctimas del terrorismo. Si ya tenemos una consejería y un consejero de víctimas del terrorismo, ¿por qué tenemos que crear un comisionado de víctimas del terrorismo? No puede ser que esté todo dentro de la consejería el que lo lleve el consejero.
O sea, yo creo que es racionalizar el gasto, porque ahora mismo pues, los madrileños van a tener que hacer un esfuerzo y todas las familias, cuando llega la crisis, pues miran sus gastos y empiezan a tachar cosas a las que no van a poder dedicar el dinero. Y les gustaría, sí, pero no es el momento, ¿no? Y tienes que priorizar. Y una familia, cuando viene una crisis, ¿en qué prioriza? Pues tiene que priorizar en comer, tiene que priorizar en pagar los gastos de funcionamiento básicos, la luz, el agua, y tiene que priorizar en pagar los colegios de los niños, ¿verdad? Cosas que te aseguran también a un futuro de los que están cerca, pues un futuro mejor. Pues la Comunidad de Madrid tiene que hacer lo mismo. Tiene que garantizar la sanidad, el gasto ordinario básico, la educación y cuidar a nuestros mayores, que es la dependencia, las residencias donde yo creo que hay que meter más recursos. Y todo lo demás hay que quitarlo. Hay que quitarlo, porque a los madrileños lo que no podemos decirles es que ellos se van a apretar el cinturón. Ellos muchos están en un ERTE donde no han recibido todavía ni un euro, ni un euro, porque hay 900.000 españoles que no han recibido un euro. Y que mientras que están sufriendo eso y viendo que no les llega el dinero, no tienen un sueldo, no encuentran trabajo, no les dejan salir de casa, resulta que las administraciones están dedicados a pagar sueldos a gente que no sabemos muy bien qué hacen, porque yo de verdad no llevo mucho en política, pero de agosto aquí me ha dado tiempo a ver un poco por dentro la Comunidad de Madrid y creo que se puede racionalizar bastante. Y chiringuitos son infinitos, son infinitos. Es a veces difícil incluso porque están apantallados bajo capas y capas y no tienes información. Hemos pedido información sobre muchos de ellos. Y luego hay asociaciones que hacen trabajo de buena fe, pero que al tener un tamaño tan pequeño no son capaces de hacer, no les da los recursos que tienen para desarrollar una organización potente que pueda funcionar bien. Entonces a veces es mejor centrar en 2 o 3 grupos que ya sabemos que funcionan bien, que están en la calle, que tienen estructura, que llevan tiempo trabajando, que en dar poco a muchas asociaciones que no sabemos muy bien cómo lo hacen. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo y además es que de verdad que a mí me daría vergüenza no hacerlo viendo la crisis que van a sufrir todos los españoles. Volviendo al tema de las residencias, que acaba de decir que nos tendríamos que centrar en priorizar el tema de las residencias, tanto Más Madrid como ustedes han presentado la solicitud de una creación de una comisión de investigación en lo sucedido en estas residencias. Sí, es verdad. Nosotros al principio de la semana registramos una solicitud para creación de una comisión de investigación de las residencias. Mandé una carta a todos los portavoces y no me han contestado. Y después de esto, pues ayer por la tarde anuncia el PSOE y Más Madrid que en vez de unirse a mi solicitud, que además yo se la anuncié a todos en la Junta de Portavoces otra vez, les insistí a ver si me quería contestar alguien, unirse a nosotros, han creado ellos otra paralela porque no quieren unirse a la nuestra. Es una vez más un cordón sanitario, es un cordón sanitario a Vox, pero yo no soy como ellos. Yo aunque no se unan a la mía, yo sí me uno a la de ellos, aunque ellos la hayan presentado después. Es que yo, de verdad, tengo muy por encima el bienestar de mis mayores que las tonterías entre los partidos y el sectarismo. Y yo no soy sectaria, con lo cual siento mucho que el señor Gabilondo y el señor Perpiñán no se hayan sumado a mi iniciativa, que ya estaba hecha, registrada, y que además lo hubiéramos contado como una iniciativa de todos, ¿no? Siento mucho que no lo hayan hecho porque yo creo que es una pena, pero yo no voy a poner por encima del bienestar de los mayores los intereses de los partidos, no me interesa nada. Entonces yo me uno a la suya, con tal de que salga, me uno a la suya, no me voy a dar por ofendida ni me voy a molestar. Lo que me importa es que trabajemos para sacarla adelante, porque hay que hacer mucho trabajo, hay que investigar qué es lo que ha fallado, hay que mejorar las residencias, hay que poner recursos, hay que humanizar lo que han vivido nuestros ancianos, de verdad, y eso que no nos lo han contado 100%, porque nos han tenido como niños ocultándonos la verdad en todos los telediarios, ¿no? En muchos telediarios. Lo que han vivido enfermos, solos, y encima con sus cuidadores enfermos también. Ha habido residencias donde la mitad de la plantilla estaba enferma, donde los que quedaban
No les daba tiempo a recorrer todas las plantas para darles de comer, para darles de beber. Que ha habido gente que ha muerto deshidratada, que no ha muerto por el virus, que ha muerto deshidratada. Es que esto hay que contarlo y hay que contarlo con toda la crudeza. ¿Por qué? Porque si no nos volveremos a equivocar. Y yo, desde luego, creo que no es solo un tema político, es un tema de la sociedad en general. Tenemos que hacer una reflexión del cariño y el trato y los recursos que ponemos en nuestros mayores. Ellos han hecho un esfuerzo brutal por sacarnos adelante en momentos muy difíciles en España, en momentos en que hizo falta elevarse y conseguir cerrar heridas, perdonarse, sacar adelante, trabajar muchísimo, porque esta generación ha trabajado muchísimo para que sus hijos tuvieran un futuro mejor, ¿no? Y lo han dado todo para que sus hijos pudieran ir a las universidades, pudieran formarse, pudieran tener un trabajo digno. Y después de todo eso, yo creo que tenemos que hacer una reflexión, porque quizás ha habido por parte de la sociedad un intento de aparcarles en las residencias sin querer enterarse muy bien cómo estaban. Entonces, yo creo que tenemos que hacer todos una reflexión y decir, señores, nos hemos equivocado en esto, no es solo tema de los políticos, nos arrepentimos de esa forma de funcionar y qué podemos hacer para que estén cuidados, pero con mimo, que no les falte nada, que tengan todos los recursos sanitarios, que se medicalicen y darle un enfoque más sanitario a las residencias y que se humanicen. No puede ser que haya mayores a los que no se hayan podido despedir de sus hijos. A mí eso me parece terrible. Y teníamos que haber imaginado un sistema. Y desde luego en el plan de contingencia que yo voy a proponer, todas esas cosas son fundamentales. Y yo no me perdonaría que otra vez pasara algo así, ¿no? Entonces tenemos que poner los recursos y los tenemos que sacar de donde sea. Y no esperemos a que en la comunidad, a que Sánchez nos lo va a dar o la señora Calviño. No. Tenemos 23.000 millones. 23.000 millones. No me digan que con eso no podemos mejorar las residencias. Es que habrá que sacar y mandar a los políticos a la cola del paro a muchos de ellos. Sí. Y que vean la realidad de lo que es buscar un trabajo, que no es tan fácil. Y los madrileños lo hacen. ¿Habrá que reducir el sueldo a diputados? Pues sí, claro que sí. ¿Por qué vamos a estar nosotros y con el mismo sueldo cuando los madrileños todos están apretando el cinturón? Yo es que no lo entendería. Entonces, pues habrá que hacer todo el esfuerzo posible para dotar las prioridades. Los mayores, desde luego, son una prioridad. Al respecto, más allá de la reflexión social, dentro de la reflexión política, usted ha pedido en la Asamblea de Madrid la dimisión del señor Reyero. Y si no es la dimisión, le ha solicitado incluso al señor Reyero que se aparte de manera voluntaria. A mí me gustaría preguntarle, siendo que el señor Reyero llevaba 6 meses en el cargo tan solo cuando surgió la crisis sanitaria, si cree que es acertada esta solicitud de dimisión, teniendo en cuenta que incluso se sabe que antes de que llegara esta crisis sanitaria, las residencias eran uno de los focos principales de problemas dentro de la Comunidad de Madrid. Había, creo que más de 160 que habían sido denunciadas por falta de personal sanitario, incluso por falta de atención sanitaria. ¿Dónde entra la dimisión del señor Reyero? Porque tengo la sensación de que realmente el señor Reyero no ha sido en gran medida el culpable de que haya habido esta situación dentro de las residencias, sino quizás los 25, los años anteriores que han sido gestionadas por el Partido Popular. Bueno, yo creo que, el virus, acertar con las medidas que hay que tomar frente a una pandemia así no es fácil. Yo creo que todos los políticos, y desde luego yo considero que si hubiéramos estado nosotros tampoco habríamos acertado 100%. Y esa es la verdad. Pero una cosa es no acertar 100% y otra cosa es equivocarse del todo. Entonces, lo que no puede ser es que digamos que aquí no hay responsabilidad. Porque igual que a nuestros niños les enseñamos que las cosas están bien o están mal, han sacado buena nota en matemáticas o han suspendido, o una medalla corriendo o no se la han dado, no podemos decir que aquí hay aprobado general para todos nuestros políticos. Habrá algunos que lo han hecho mejor y otros que lo han hecho peor. El señor Reyero, en el momento que asume la responsabilidad de ser consejero de Sanidad, de Asuntos Sociales, yo entiendo que sabe la situación de Asuntos Sociales
Y como la sabe, asume esa responsabilidad. Y ha tenido meses para intentar entrar en las residencias a mejorar la situación de las residencias. Pero en vez de eso, se ha dedicado a aprobar partidas, 23 millones, por ejemplo, para amenas, para menores, no, millones para grupúsculos y colectivos, que a lo mejor no era lo prioritario, y lo prioritario eran las residencias. Él ha elegido a qué dedicaba el dinero y a qué dedicaba sus esfuerzos. Y se ha equivocado. Tenía que haberse dedicado a las residencias. Y encima llega el virus, y claro, entra a las residencias. ¿Ha entrado en todos los países del mundo las residencias? Claro que sí. Pero es que ha habido sitios donde se ha hecho mejor y sitios donde se ha hecho peor. Por ejemplo, en Cantabria había residencias donde pues sus trabajadores se encierran con los ancianos y no hay ni un solo contagio. O ha habido residencias en Alemania y en otros países donde tenían todo el material para poder estar protegidos, donde se hacían los circuitos de COVID y no COVID y donde no ha habido pues un contagio tan brutal. Entonces, aquí lo hemos hecho mal y por eso yo le pido al señor Reyero que elegantemente esa parte, que uno lo que tiene que hacer es asumir responsabilidades. Gobernar es terrible, gobernar es muy difícil en una situación de pandemia, pero una vez que uno decide que coge el cargo, tiene que estar dispuesto también a salir si hace las cosas mal. Y también es muy fácil, si ves que no vas a poder asumir esa responsabilidad, pues no coges el cargo de consejero de Asuntos Sociales, que ya sabemos todos que es muy duro, y más en esta situación de pandemia. Y además, si se apartara, nosotros le agradeceríamos su trabajo y le agradeceríamos la elegancia de dimitir. Y es lo que tendría que hacer. Igual que y también yo creo que es injusto que el señor Reyero se le vea como cara de las residencias en la Comunidad de Madrid y no se vea, en cambio, a nivel nacional al señor Pablo Iglesias, que es responsable de asuntos sociales en el Gobierno de la Nación. ¿En cuántos telediarios le hemos visto dando la cara explicando qué ha pasado en las residencias? Cero. ¿Cuántas veces le hemos visto en el Congreso explicar sus medidas para las residencias? Cero. ¿Cuántas veces ha hablado de nuestros ancianos y de cómo iba a mejorar su vida? Cero. Le hemos visto hablar de que le resultaban desesperantes los mayores, que resultaban que claro, que eran conservadores en el voto. Yo solo le he escuchado hablar de todo eso, no le he visto ni una sola medida para mejorar la vida de nuestros ancianos en las residencias. Entonces, igual que pido que el señor Reyero se aparte elegantemente, también pediría que al señor Pablo Iglesias responsabilidades por lo que ha pasado con las residencias en España. También tiene que dimitir y dar la cara, porque de eso no quiere hablar. Él, que pertenece a esta élite de Galapagar, sale puntualmente al Congreso y habla de lo que él quiere. Y se asegura su puesto y su control del CNI, y controlar a quien destituyen en la Guardia Civil y a quien no. Pero de las residencias y de asuntos sociales, que es de lo que tenía que hablar, de eso no quiere hablar. Esta es la izquierda española, la que se preocupaba de lo social. No sé, a mí me parece chocante, ¿no? Por sus palabras, me atrevo a preguntarle, siendo que la Comunidad de Madrid ha sido la que mayor número de fallecidos ha registrado, hemos visto cómo el sistema sanitario madrileño ha estado colapsado en su totalidad, me atrevo a preguntarle, en este caso, y siendo esta la situación, ¿también se atrevería a pedir la dimisión de, por ejemplo, Ruiz Escudero como consejero de Sanidad o incluso de la señora Ayuso como presidenta de la comunidad? Mire, yo creo que la señora Díaz Ayuso ha admitido que ha cometido errores y ha rectificado el rumbo. Y a mí eso me parece loable. A mí me parece loable. La señora Díaz Ayuso reconoció que no se anticiparon, reconoció que cometió errores. Y yo eso lo valoro. Y además ha rectificado el rumbo, porque si reconoces que cometes errores y no haces un plan, no rectificas y no actúas, entonces te tienes que ir. Pero si tú haces un plan, actúas y sobre todo, claro, viendo lo que tenemos enfrente, que es un PSOE que nos está llevando a la ruina y una izquierda que lo que está dedicado es a llamar a la violencia, como vimos el señor Pablo Iglesias el otro día en los telediarios, y hacer escraches en las casas, en la mía incluida. Entonces, yo creo que la señora Díaz Ayuso ha rectificado, yo espero que tenga un plan de contingencia para los próximos meses y el señor Ruiz Escudero igual. Yo creo que han reconocido que en algunas cosas nos anticiparon y yo lo que espero es que ahora tracen un plan para sacarnos a todos los madrileños de esto. Lo que desde luego tengo claro es que el señor Gabilondo o el señor Perpiñá
o los señores de Podemos no van a liderar una crisis como esta, porque ya vemos dónde están. Ya vemos dónde están sus queridos y amados líderes como Pablo Iglesias, llevan asuntos sociales y no han dedicado ni un solo día a hablar de los ancianos. Esta es su preocupación social. Y como viene una crisis social, la izquierda no lo puede liderar porque no ha dedicado ni una palabra a hablar, su mayor responsable, que es Pablo Iglesias, de lo social. Y los que estamos hablando ahora mismo de la emergencia social somos en Vox. Y los que estamos en los barrios somos nosotros. Los que estamos hablando con los médicos de atención primaria, con los hosteleros, con los autónomos, con la gente que está trabajando en la residencia, somos nosotros. Entonces lo que queremos es llevar la voz de la gente de la calle a los parlamentos y que de verdad se trace un plan que les pueda ayudar. Entonces, quizás una admisión de culpa por parte del señor Reyero, que de hecho ha sido el que ha solicitado desde el inicio la medicalización de estas residencias, quizás haría que ustedes no pidieran su dimisión, porque si no me equivoco, la medicalización de las residencias, en este caso, es competencia de sanidad y entiendo que es una de las prioridades para cambiar ese rumbo que usted dice y que usted argumenta para no pedir la dimisión tanto de Ayuso como de Ruiz Escudero. Claro, es que es la admisión de culpa más trazar un plan, pero es que no ha hecho nada. No ha hecho nada. Ha tenido que entrar la UME, ha tenido que entrar Platercam, ha tenido que entrar el señor Ruiz Escudero y quitarle competencias al señor Reyero, porque no actuaba. Entonces, ¿para qué queremos al señor Reyero dirigiendo asuntos sociales? Si es que no lo sabe hacer. Si es que, ¿sabes lo que pasa? Que con el tema del coronavirus no es solo un tema de política y de ideología, es un tema de competencia también, de tener equipos técnicos. El virus no se vence solo porque tengas ideas más conservadoras o ideas más de izquierdas o más de... No, aquí hay un tema de competencias, de entender la técnica de esto, de trazar un plan de gestión. Y yo no veo cuadros en el equipo del señor Reyero que sean capaces de hacer frente a esto, porque están dedicados a alimentar a los colectivos, a asegurarles pues una paga, una subvención, pero no están rodeados de técnicos que puedan sacar esto adelante. Y hace falta la técnica y hace falta la capacidad de gestión, y hace falta tener un plan. Como dicen los ingenieros, no hay nada peor que no tener un plan. Porque si tienes un plan lo puedes rectificar. Pero es que esta gente no tiene plan. Y sin plan, pues vamos a encontrarnos con un rebrote. Entonces, lo que tenemos es conseguir montar los equipos para ser un rebrote, estar en manos de los mejores. Y que los madrileños estén en manos de los mejores. Desde luego tengo claro que el señor Reyero no es uno de ellos. Que se aparte elegantemente, agradeceremos su trabajo y ya está. Y pongamos a alguien que tenga ganas de pelear por lo que hay que hacer a las residencias, que es un trabajo gigante y difícil. Dice que en el tema del coronavirus y de la gestión del coronavirus no entran ideologías políticas. Precisamente en el tema de las residencias y, bueno, y un poco en general, se ha señalado que la presidenta Ayuso, una de las muestras que llevó a cabo de su riña con Ciudadanos dentro del gobierno fue precisamente quitarle las competencias al señor Reyero y dárselas al señor Ruiz Escudero. En este caso entiendo que usted no considera que esto fuera una riña, sino que tiene que ver más con la capacidad del señor Reyero y de la Consejería de Políticas Sociales, ¿no? Yo lo que he dicho es que esto no es un tema que, esto es con el tema del virus, es un tema que no es solo de política, es un tema también de competencia y de técnica. Es de política en el momento que hablamos de libertad, por ejemplo, o de abuso, del estado de abuso que nos ha impuesto Sánchez, o cuando hablamos de la purga a la Guardia Civil. Eso es política, eso es unos gobernantes que se están alejando de la democracia y están utilizando un modo totalitario contra su pueblo, y que purgan al que discrepa. Eso es alejarse de la democracia. Y eso es política. Pero luego hace falta también competencia técnica, capacidad de gestión. Lo del Consejo de Gobierno, la discusión, parece que hubo entre la señora Díaz Ayuso y el señor Aguado, yo no estuve ahí, creo que obedece más también a un intento de señor Aguado y de Ciudadanos de ser relevantes, ¿no? Ellos quieren estar en la foto y estar en los periódicos. Han adoptado una actitud mirando y ofreciendo sus votos a la izquierda cuando forman parte del gobierno de la señora Díaz Ayuso,
que yo creo que se puede entender como una deslealtad. Pero bueno, de todas maneras yo creo que lo que hay que hacer es ayudar a este gobierno para que acierte, porque ahora mismo esa es la prioridad. Que los madrileños sepan cómo pueden abrir su negocio, los madrileños tengan seguridad de que se les hacen test, de que no se van a contagiar, de que nuestros niños puedan ir al colegio en condiciones de seguridad. Y esa es la prioridad. Nosotros, desde luego, vamos a estar ahí. Y vamos a estar ahí con lealtad, quiero decir, montando equipos para ayudar y si hace falta montando equipos y trabajando para aportar ideas, que es lo que queremos. Desde luego nosotros no vamos a estar en una actitud de división y de poner zancadillas al gobierno. Yo creo que lo que ha pasado con Ciudadanos es que ha puesto zancadillas en el peor momento posible, en el momento en que de verdad que no estamos para eso. Y si no lo entienden, es que no entienden cuál es su labor y su posición y lo que es gobernar. Porque gobernar no es lo mismo que estar en la oposición. Gobernar es velar por los que tienes, por todos, por los que no te votan y por los que te votan. Y yo creo que el señor Aguado eso todavía no lo ha entendido y parece que está en la oposición. Bueno, yo espero que esto se corrija y podamos sacar adelante muchas medidas y podamos formar equipos que lideren todo esto y que saquen adelante Madrid, que es lo que hace falta ahora. Rocío, se ha señalado durante estos últimos días el miedo que tendría Ciudadanos por un posible acercamiento entre ustedes, el Grupo Parlamentario Vox, y el Partido Popular. ¿Hasta qué punto es cierta esta sensación de Ciudadanos? ¿Ha habido un acercamiento por vuestra parte o por parte del Partido Popular? Nosotros, desde luego, todo lo que hacemos lo hacemos de forma visible, no lo haríamos ocultándonos. Y yo creo que están preocupados por una posible conspiración que no existe, la verdad, y eso forma parte de su inseguridad, ¿no? Yo, si hubiera cualquier tipo de acuerdo, bueno, se lo diría al señor Aguado directamente y os lo diría a vosotros en las ruedas de prensa que tenemos todas las semanas. No tengo por qué ocultar nada. Nosotros funcionamos de forma muy distinta a Ciudadanos. No funcionamos por la oportunidad política, ni vamos dando bandazos, ni vamos cambiando de aliados. Nosotros tenemos unos principios y defendemos esos principios. Y si, por ejemplo, queremos hacer una comisión de investigación de residencias, yo, aunque me intenten ofender y algunos con sectarismo nos intenten sumar a mi comisión, yo no tengo problema en sumarme a la que monten ellos, porque lo que quiero es trabajar para que mejore las residencias. No voy a estar midiendo con quién voy y con quién no voy, no tengo ese problema. Entonces, nosotros funcionamos por los principios y las ideas que queremos sacar adelante, y esa es la prioridad. Y Ciudadanos funciona por oportunidad política. Entonces piensa que nosotros vamos a hacer lo mismo que ellos, que vamos ahora a hacer un pacto con el PSOE, con el PP o junto. De verdad, nosotros no estamos así. Nosotros se nos puede criticar muchas cosas, a veces se nos puede criticar que hablamos demasiado claro, es verdad, que hablamos a veces sin matices, ¿no? Pero yo creo que también se nos puede agradecer la claridad. Y nosotros, si hacemos algo, lo decimos. Yo lo decimos a vosotros los periodistas y os lo contamos. Y desde luego tener la seguridad que si hay alguna reunión y algún acuerdo con el Partido Popular, yo os lo diría abiertamente. No existe tal reunión. Lo que yo creo que el gobierno irá al Partido Popular, irá sacando medidas y nosotros intentaremos con lealtad, si vemos que son buenas para los madrileños, sacarlas adelante. Y no poner zancadillas, porque ahora hace falta es ser así, acción, sacar las cosas, ser eficaces y dejarse de pensar en los partidos y pensar en los madrileños, porque si no, esta no salimos. Quería preguntarle a raíz de que dice que ahora mismo es momento de acción. En el Ayuntamiento de Madrid se ha creado una comisión de reconstrucción en la que participan todos los grupos parlamentarios. Mi pregunta es, ¿consideran que podría llevarse a cabo esto mismo dentro de la Asamblea de Madrid y en ese caso lo apoyarían? Yo creo que un grupo para trabajar las medidas de reconstrucción en la Comunidad de Madrid a mí me parece razonable. Ahora, eso sí, es un grupo en donde hay actas que son públicas y donde se hace de forma visible todo. Y también se dan ruedas de prensa y se contestan a los periodistas sobre lo que se está haciendo y lo que se está trabajando. Lo que no voy a apoyar son comisiones o equipos de trabajo en la sombra. Yo creo que participando todos los partidos tienen cosas que aportar y por supuesto que la apoyaría. Lo que creo es que, y lo he dicho al señor Gabilondo varias veces, que no está legitimado para liderarla él cuando forma parte de un partido
que es el que gobierna la nación y el que ha tomado las medidas peores para los españoles. Y los que se han equivocado y nos han engañado con los datos y han cambiado de opinión 7 veces, nos han vuelto locos a todos y nos han tenido confinados probablemente innecesariamente porque si hubieran tomado las medidas a tiempo no hubiéramos estado casi 3 meses confinados, pues creo que está en un partido que no puede liderar una comisión de reconstrucción. Y tampoco creo que la deba liderar aquellos que ahora mismo han tomado el camino, como ha tomado Pablo Iglesias, de liderar el discurso de utilizar la violencia como instrumento político, porque eso sería terrible, ¿no? Entonces, bueno, yo apoyaré lo que sea, cualquier comisión que permita trabajar con intensidad. Nosotros hemos pedido que se trabaje en julio y en agosto, si se pudiera ser también, porque creo que viene un otoño difícil, desde el punto de vista, ojalá que no, puede ser rebrote sanitario, económico y social. Y no puede ser que en septiembre nos coja después de un verano de los diputados. No puede ser. Y no puede ser que la asamblea se cierre en julio. No puede ser. Entonces, yo creo que la comisión esa, podemos decir, tenemos el mes de junio, tenemos julio, tenemos agosto, se puede trabajar muchísimo y para cuando vuelvan los madrileños se incorporen a sus trabajos en septiembre o los que se vayan de vacaciones, los que tengan esa suerte y los que no, que vean que estamos trabajando para darles soluciones, porque la gente está pidiendo soluciones y no saben por dónde vamos a ir y eso crea incertidumbre que es malísimo para la economía y para la sociedad en general. Si se creara esta comisión, descartando a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al Partido Popular para presidirla por ser el grupo de gobierno, descartando a Ciudadanos por también ser partido de gobierno, descartando entonces a Gabilondo por el hecho de que forma parte del gobierno de la nación y que ustedes atribuyen que han sido los que peores medidas han tomado, y descartando a Podemos porque también forman parte del gobierno de la nación, quedarían realmente más Madrid y ustedes para presidirla. A mí la verdad es que también lo puede presidir un equipo técnico o un técnico. Si tampoco es una comisión que nos estamos inventando cómo va a ser. Tampoco tiene que seguir las reglas de las demás comisiones. A lo mejor es un equipo técnico con los políticos detrás, porque aquí hace falta técnicos. Yo no creo que una comisión formada solo por políticos sea la adecuada. Yo ahora mismo creo que hay que dar muchísima visibilidad y escuchar y atender mucho a lo que nos dicen los técnicos. Entonces, mi ideal de comisión sería una comisión muy técnica, en que los políticos estamos en segunda fila, escuchando y viendo opiniones distintas. Y eso creo que sería lo inteligente y lo prudente, porque el virus no solo es un tema de ideas políticas, es un tema de técnica. Y si no aprendemos a escuchar a los que saben, nos equivocaremos. Nos volveremos a equivocar y eso de verdad yo no me lo perdonaría. Entonces, bueno, creemos una estructura de comisión que permita que los técnicos tengan voz. Y esa es mi propuesta. Y no hace falta tener una presidencia. Ha dicho que el partido del Partido Socialista, que es el partido que gobierna España en este momento, ha tenido muchas ideas malas y que ha llevado a que esta crisis sanitaria sea mal gestionada. La presidenta Ayuso ha sido acusada por parte de la oposición, especialmente por el espectro de izquierda, de liderar su gestión en base a las acusaciones constantes contra el Grupo Socialista. Se ha dicho incluso que Ayuso ha ejercido más de líder de la oposición de Pedro Sánchez que de presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Usted también tiene esta sensación? Yo creo que ha cumplido con su obligación de decirle al gobierno de la nación, y en este caso el presidente Sánchez, lo que estaba haciendo mal y lo que estaba equivocándose. Si no, no se le perdonaría que estuviera callada cuando tiene visibilidad en los medios y estuviera pasando por alto el gran desastre de estos días del gobierno de Sánchez. Es que desde el principio han sido un desastre, han intentado engañarnos a los madrileños. Mire, yo recuerdo el 24 de enero yo puse por escrito una serie de medidas para tomar los aeropuertos, de medidas de control de temperatura, etcétera. Y el director, un director de sanidad, que ahora está en el grupo de crisis de Sánchez en temas sanitarios, me llamó xenófoba, cuando yo estaba hablando de un tema puramente técnico, en un tema de no podemos dejar pasar a gente sin hacerles un control de temperatura.
y me da igual que vinieran de China, que vinieran de Italia, que vinieran de... Era un tema para prevenir el contagio, para evitar que tuviéramos un brote en España. Y eso fue el 24 de enero. El 24 de enero ya me empezaron a insultar. En febrero siguió igual. Entonces, por sectarismo, por ideología, no han tomado unas medidas que eran fundamentales y que eran que eran técnicas, que eran necesarias para que no nos contagiáramos. Pues eso es lo terrible, que hayan puesto por delante su ideología, el querer ocultar, el querer hacer, pues manifestaciones como fue la del 8M, y no nos avisaron a todos. Es que se hubieran cancelado muchas cosas ese fin de semana, pero muchas cosas, empezando por Vista Alegre, que preguntamos una y otra vez y nos decían que era crear alarma, que era crear el arma, cancelar, que iba a ser un bombazo si Vox cancelaba. ¿No? Tenían que habernoslo dicho, porque hubiéramos evitado mucho a los madrileños. Entonces, yo creo que por sectarismo han tomado medidas y han ocultado información, y eso es un delito. Eso sí se demuestra, es un delito. Y además con consecuencias terribles para muchos españoles. Entonces, yo creo que el presidente Sánchez lo que tiene que hacer es dimitir e irse. Basta Díaz Ayuso ha cumplido con su obligación de estar en la oposición. Ha cumplido con su obligación de oposición desde el puesto que tiene, que es el de presidenta de la Comunidad de Madrid, que es donde el altavoz que tiene. Si hubiera tenido otro a nivel nacional, lo hubiera hecho a nivel nacional. Rocío, después de todo lo que hemos estado hablando, me surge la pregunta, ¿vosotros os seguís considerando oposición de Isabel Díaz Ayuso? Nosotros nos seguimos considerando oposición y yo creo que hacemos una oposición responsable, que es exigente porque somos exigentes, y yo sé que a veces sientan mal muchos de los comentarios que hacemos y las críticas que hacemos, pero creemos que tenemos la obligación de hacerlo. Y yo creo que gracias a que somos exigentes, muchas veces también se corrigen determinados planes. Y yo creo que los momentos de crisis como es esto somos leales. Y la lealtad, sobre todo, es ir de frente, decir lo que piensas, decir lo que vas a hacer y mantener la oposición. Nosotros no decimos una cosa y luego hacemos otra. Nosotros somos muy claros. Y yo creo que en la Asamblea la habéis visto votaciones y habéis visto a veces votaciones complicadas de proyectos de ley donde hemos votado que no, porque no se habían respetado la condición que habíamos puesto para negociar. Entonces, yo creo que ya todos los grupos nos van conociendo, sabemos que vamos de frente, saben que lo que decimos lo cumplimos y que ponemos unas condiciones como es lógico, porque somos un partido con unas ideas distintas a todos los demás partidos, ¿no? Pero que también en los momentos en que hace falta alguien fiable al lado para acompañar y para que diga la verdad, de opine sobre si se está haciendo bien o mal, también lo hacemos. Yo creo que eso es ser leal. La lectura que yo hago de estos últimos plenos en la Asamblea de Madrid, desde que se retomará la actividad parlamentaria, es que quizás Isabel Díaz Ayuso no os ve como oposición, sino quizás como incluso aliados, incluso más aliados que el propio Ciudadanos, que son partido de gobierno. ¿Tú también tienes esa sensación? Yo, como últimamente no ha habido impulso legislativo en la Asamblea, no hay medida para eso. Yo lo que sí he mostrado repetidas ocasiones que un gobierno en un momento de crisis tan brutal como este, lo que necesita es ver que todos los demás partidos intentan estar alineados, pero para que se actúe. Lo que no puede ser es que por enfrentamiento entre partidos no se actúe. Es como si las residencias yo adoptara una actitud sectaria, como han hecho ahora el señor Gabilondo y el señor Perpiñá, que nos han querido sumar a nuestra comisión, y no impulsara esa comisión. Eso sería terrible, porque al final afectaría a nuestros mayores, como si yo me pusiera a hacer oposición a esa comisión. No tendría sentido, ¿no? Entonces, yo creo que en momentos de crisis, pues eso lo que hay que hacer es estar todos intentando buscar soluciones rápidas y eficaces. Y nosotros, desde luego, estamos en eso. Si me lo permite, antes de terminar esta entrevista, me gustaría que nos moviéramos al ámbito nacional y me gustaría que habláramos sobre, las acusaciones que habéis hecho desde el Grupo Parlamentario Vox de la incitación a la violencia por parte del señor Pablo Iglesias y de los scratches que han señalado que ha incitado a llevar a cabo tanto en su residencia, por ejemplo, como en la residencia de Isabel Díaz Ayuso.
La verdad es que a mí me parece muy triste esa forma de hacer política. Yo el otro día estaba viendo el telediario, lo estaba viendo con mis niños, ¿no? Son 8 años, 11 años, y estaban conmigo ahí tranquilamente, y de repente vieron y saben que Pablo Iglesias es parte del gobierno, ¿eh? No saben que es vicepresidente, pero saben que es parte del gobierno. Y les escucharon decir que a ver si van a ir a casa de Espinosa de los Monteros. Y eso lo escucharon y me dijeron, mamá, ¿qué ha querido decir? Por supuesto, yo no les dije, no les conté lo que de verdad había querido decir, ni les dije que eso era una amenaza. Les dije que probablemente, pues, pues se habría equivocado, no habría querido lo que... Intenté quitarle importancia porque yo no quiero educar a mis hijos en el odio que tiene Pablo Iglesias. Yo creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer todos. Y en política no podemos impulsar la violencia. Estas semanas han sido terribles para los afiliados de Vox. Ha habido gente nuestra que ha sido tiroteada en Jaén con una escopeta en el coche. Y ahí estaba nuestro senador Alcaraz, que ha sido tiroteado cuando iba a la manifestación del sábado. Y eso no ha salido en todos los telediarios. Es que a Gabriel, en Moratalaz, le han partido la mandíbula. Antes de ayer lunes le operaban. En una cacerolada. Por ir con una cacerola a denunciar que no le gustan las políticas del gobierno. Por eso tiene que haber grupos como estos de Distrito 14 que se dedican a seguir a la gente hasta sus casas cuando acaban las caceroladas, y a rodear a un chico, 10 personas, y partirle la mandíbula. Es que el otro día a un taxista le intentaron dar una paliza, lo visteis todos, hubo imágenes, como entre 8 le pateaban. Es que eso es la violencia la que está impulsando, pues en este caso Pablo Iglesias. Pues cada vez que sale en un telediario apuntando, hay grupos radicales que van a por nosotros. Entonces, yo de verdad, insisto mucho, no se puede alentar a la violencia. Yo jamás alentaré a nadie que vaya ni cerca de la casa de Pablo Iglesias. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tenemos que poder tener distintas ideas políticas sin alentar a la violencia, respetando que son ideas distintas. Y tenemos que educar a nuestros hijos en eso. Yo el otro día, viendo el telediario con mis hijos, podía haberles dicho que eso era una amenaza y que estaba llamando a escrachar en nuestra casa. Y no lo hice. Porque eso habría sembrado, por una parte, el miedo, que yo no quiero que mis hijos tengan miedo. Pero por otra parte, podría sembrar pues odio, que entendieran que tiene odio. Yo no quiero que entiendan que están gobernados por políticos hoy en España, que lo que están difundiendo desde un telediario es el odio. No quiero. Y eso es un ejercicio que tenemos que hacer, y yo espero que el señor Pablo Iglesias rectifique y no utilice su escaño para alentar al odio contra españoles, porque él gobierna para todos los españoles. Sin querer defender esta violencia que señalas de estos grupos, como Distrito 14, que es el que has mencionado en particular, también te querría preguntar sobre las amenazas y también sobre la violencia ejercida por el otro lado. Y bueno, pues se ha podido ver en imágenes tanto en medios de comunicación como en redes sociales de que incluso en la manifestación del sábado hubo conductas por parte de seguidores, de afiliados o de personas que estaban en esa manifestación que habíais organizado vosotros, el grupo parlamentario Vox, el partido Vox. Me gustaría preguntarte por esa violencia ejercida también por estos grupos por el otro lado, y también me gustaría que me comentases en particular aquellas personas que antes incluso de que Pablo Iglesias señalara a escrachar vuestras residencias, estaban en la puerta de su residencia en Galapagar. ¿Cuál es la visión que tienes? ¿Cuál es el análisis que haces de esta violencia, tanto verbal como posiblemente física, de estas personas? Yo siempre condenaré la violencia. Yo no he visto que fuera gente de Vox, la verdad, no. Y no he visto, desde luego no he visto a nadie de Vox partiéndole la mandíbula a otro en la manifestación, como ha pasado en Moratalaz con los nuestros, ni he visto en la manifestación del sábado a nadie con una escopeta
de Vox disparando a otros. Sí lo he visto, en cambio, de algunos que no sabemos de dónde vienen, que han disparado a gente de Vox. Las víctimas de la violencia han sido, en este caso, la gente de Vox. Y luego la manifestación fue tan grande que había gente de todos los partidos. Había gente del PSOE, había gente del PP, había gente... Y luego también hay infiltrados. Y también hay gente que le gusta alentar ese discurso. Estamos investigando también algunos episodios que a mí no me gustan, de interrumpir a los periodistas, pues eso a mí yo lo critico y lo condeno, porque tenemos que dejar a la gente hacer su trabajo en paz. Que lo que tenemos que hacer es estar agradecidos que vienen a retransmitir una manifestación. Yo lo que creo y lo que repito es que nunca alentaré a la violencia. Desde luego condeno cualquier escrache, cualquier político en sus casas y no defiendo que se ataque a nadie por sus ideas. Y lo que se ha visto ahora, lo que he visto yo, que por cierto no se ha visto en los telediarios, es violencia pero brutal contra los afiliados de Vox y contra gente que estaba en las caceroladas que no son afiliados de Vox. Y romper una mandíbula a alguien por estar en una cacerolada es algo que tendría que salir en todos los telediarios y no ha salido. Y disparar con una escopeta a coches que van a una manifestación alegremente con sus banderas de España, eso tiene que ser abrir los telediarios, que es que han disparado con una escopeta, es que podían haberles matado. Entonces, de verdad, yo creo que hay que contar las cosas en su justa medida. Que hubo gente que a lo mejor profirió algún grito o encordió a algún periodista, pues a lo mejor sí, no me gusta, pero es que ha habido gente tiroteada, y eso no ha salido en ningún sitio. Por último, me gustaría preguntarte sobre la destitución, el cese de Pérez de los Cobos. ¿Cuál es la lectura que haces de esta? Bueno, a mí la verdad es que me ha dejado impactada porque me recuerda a las purgas de los gobiernos totalitarios. Los gobiernos totalitarios, cuando ven que alguien va a informar o va a discrepar de lo que hace el gobierno, lo que hacen es apartarle y además destrozarle la vida. Entonces, yo me da miedo que estemos ante una actitud del gobierno ya generalizada de purgar a los discrepantes, de controlar la información y de controlar cualquier proceso que pueda haber contra el gobierno, en este caso por la información que se transmitió a los españoles sobre lo que podía pasar en las manifestaciones. Y además de interferencia en el Poder Judicial. Es que es gravísimo para los cimientos de la democracia. Es gravísimo. Es que están atacando al Poder Judicial, están atacando una institución como la Guardia Civil y están purgando a alguien por desarrollar, por hacer lo que es su obligación, ¿no? Que en este caso es investigar. Y vamos a ver cómo acaba esto, pero el señor Marlaska, sus explicaciones desde luego de ayer no son suficientes. Nos tiene que dar muchas más explicaciones. Yo tiendo a ser prudente hasta que entiendo la totalidad de lo que ha pasado, pero desde luego los datos que tenemos hasta ahora mismo casi me hacen pedir, o yo pediría la dimisión de Marlaska. No podemos tener un ministro haciendo esa injerencia brutal en el Poder Judicial y esa purga totalitaria. No podemos retroceder en la democracia. No podemos retroceder en España en la democracia. Es que eso es volver años atrás. No nos lo podemos permitir. Entonces, este gobierno yo creo que, bueno, pues está lanzado con su plan totalitario, se ha creído que el estado de sitio este que nos ha impuesto a todos, que puede hacer y deshacer lo que quiere, como por ejemplo pues la reforma laboral. ¿Qué necesidad había de estar ahora con la reforma laboral? No podemos estar a lo prioritario. ¿Por qué bajo el estado de alarma, que es realmente un estado de excepción, se dedican a hacer decretos y leyes de otras cosas? ¿Por qué nos tienen a todos callados y confinados para ellos aplicar de forma totalitaria su criterio y su cambio de criterio? Porque nos vuelven locos a cambio de criterio. Entonces, mucho cuidado porque es muy fácil acercarse al totalitarismo. Y este gobierno se está acercando al totalitarismo y yo creo que los españoles eso no nos lo podemos permitir. Tenemos que salir a la calle a defender nuestra libertad, que fue lo que pasó el sábado. Salieron miles de españoles y muchos eran del partido de Sánchez y salían a defender la libertad. Y les dio igual que lo lideraba Vox, porque sabían que ahí Vox estábamos hablando de los derechos fundamentales, de la libertad y de defender los principios de la democracia. Y por eso tantos españoles se unieron, tantos españoles que muchos no eran de Vox. Estupendo, Rocío. Pues por mi parte ya está.
O sea, no sé si Bueno, quieres comentar Teresa, alguna muchas otra gracias. cosa o quieres que nos hemos dejado algún tema que quieras comentar. No, muchas gracias. Yo quería, o sea, yo sí que quería hablar un poco de lo de que está pasando estos días, porque de verdad, lo de Gabriel del lunes ha sido terrible. Es que le han tenido que operar la mandíbula a este chico. Es que le han tenido que operar. O sea, el pobre que fue con una cacerola y que no, que ni siquiera es un cargo de nada, ni es ¿sabes? O Espera, sea,